Tengan todos muy buenas tardes. Damos una cordial bienvenida a todos que se reúnen en esta hora para escuchar de la palabra del Señor. Habiendo llegado la hora, vamos a dar comienzo a la presente reunión cantando el himno número 411. Himno 411. Dice su primera estrofa: Iglesia de Cristo, reanima el amor y alegre en la noche espera al Señor. Jesús, el esposo, vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Himno número 411. Iglesia de Cristo, reanima el amor y alegre en la noche espera al Señor. Jesús el esposo, vestido de honor, se anuncia, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Levántate, iglesia, sacude el sopor, que vienen las nubes, tu esposo y Señor. Si algunos dormitan sin sentir dolor, la fe sea en todos el despertador. Velad, compañeros, velad sin temor, que está con nosotros el Consolador. Levántate, iglesia, sacude el sopor, que vienen las nubes, tu esposo y Señor. El hombre en sus penas, infiel pecador, se entrega en las manos del sueño traidor. Mas el que es amado del fiel Salvador, velar esperando prefiere mejor. Levántate, iglesia, sacude el sopor, que vienen las nubes, tu esposo y Señor. La noche difunde su negro pavor, mas pronto del alba saldrá el resplandor. En tanto esperamos el primer albor, cantemos en coro con gracia y ardor. Levántate, iglesia, sacude el sopor, que vienen las nubes, tu esposo y Señor. Bien, antes de continuar, tengamos un
momento de oración al Señor para encomendar esta reunión en sus manos. Oremos, por favor. Padre, queremos darte las gracias en primer lugar por ser hijos tuyos, por tener la vida eterna, porque nuestros pecados todos han sido perdonados. Y Padre, te damos gracias porque hasta ahora, en este día, tú nos has guardado, nos has mantenido durante todo este tiempo. Y hemos pasado ya casi una pandemia y hemos visto tu mano bendita. Gracias, Padre, porque la promesa siempre está allí. Siempre estamos al ojo tuyo, al cuidado tuyo. Tú te preocupas de lo más íntimo de nuestras vidas, de cada detalle de nuestras vidas. Y es por eso que te damos gracias, Padre. Cuántas bendiciones hemos visto durante todo este tiempo. Y Padre, te damos gracias porque aún nuestra esperanza está viva. Qué esperanza más grande la que tienen tus hijos de esperar al esposo que habrá de venir a las nubes. Padre, gracias porque eso será en el momento que tú decidas y que el Señor Jesucristo vendrá a buscarnos. Y a pesar, Padre, que han pasado tantos años, pero esa promesa es algo verdadero, real. Aunque pasen muchos años, Él lo prometió. Y sabemos, Padre, que Él lo cumplirá. Te agradecemos por esta realidad en nuestras vidas. Y ahora, Padre, como hijos tuyos, quisiéramos abrir tu palabra, leerla y poder aprender de ella. Que pueda llegar a nuestros corazones, atesorar aquello que tú has dejado en este libro, que es para los tuyos, para los que somos hijos tuyos, aquel sustento tan necesario, así como comemos el alimento material, físico, también necesitamos del alimento espiritual. Padre, te damos gracias por ella. Y ahora queremos dejar esta reunión en tus manos y lo hacemos en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Bien, hermanos, podemos continuar en el libro de Primera a los Corintios. Ya hemos terminado el capítulo 13 y ahora nos tocará leer desde el capítulo 14. Son bastantes versículos, son 40. Pero en esta ocasión podríamos leer hasta el versículo 25. Primera a los Corintios, capítulo 14, versículo 1, dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba
edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios, que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Sí, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos. ¿No dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Hasta allí, y que el Señor agregue su bendición a su palabra. Hermanos, terminábamos el capítulo 13 con el versículo 13. Y Pablo allí les recuerda y les dice de esta manera: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Cuando todos los dones temporales se han desvanecido, la expresión "y ahora", allí Pablo está contrastando la naturaleza pasajera de los dones mencionados en el versículo 9 del capítulo 13.
con la permanencia de la fe, de la esperanza y del amor. Y luego Pablo, ¿qué dice? Él afirma que el mayor de ellos es el amor. La fe permanece en su excelencia funcional y la esperanza en su claridad de visión. Pero el amor supera a todos en su valor superlativo. Aquí no se trata de que el amor permanecerá más allá de la fe y la esperanza, sino que supera a la una y a la otra como la misma esencia del cristianismo, porque el amor es de Dios y Dios es amor, como lo dice Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Allí en ese versículo no se suscita la cuestión de si cualquiera de estas gracias o todas ellas seguirán en la eternidad. Pablo resalta el amor y vimos detalladamente lo que es el amor. El amor no se envanece. El amor no hace esto. El amor no hace nada indebido. Y hermanos, debemos decir que cada vez que leemos ese capítulo 13 y nos damos cuenta de la realidad del amor, es que comenzamos a empequeñecernos. Nos damos cuenta que estamos tan lejos de aquel amor, del amor de Dios. El amor todo lo soporta. El amor está señalado por la firmeza. Independiente de las circunstancias en que se encuentre. Allí es el espíritu que persevera y vence y triunfa. Uno comienza a mirar todo lo que es el amor. El amor todo lo espera. El amor todo lo cree. El amor todo lo sufre. El amor se goza de la verdad. No se goza de la injusticia. No guarda rencor. No se irrita. No busca lo suyo. No hace nada indebido. No se envanece. No es jactancioso. No tiene envidia. ¿Cuántas veces hemos caído en esto? Al mirar el logro de otros. Cuán difícil es erradicar aquello de nuestras vidas. Pero ¿sabe cómo se puede? Es dejar que el amor de Dios que ha sido puesto en nuestros corazones comience a crecer y abundar más y más y más para que estas cosas no prevalezcan. El amor es sufrido. Qué tremendo es el amor. Pero aquí Pablo comienza a hablar de un tema que tiene que ver con los dones espirituales. Aquellos dones que funcionaron en el principio de la iglesia para establecer y que sirvieron y que tuvieron su propósito en el tiempo en que Pablo escribe esta carta y les enseña de estas tremendas realidades. Entrando ya en el tema del capítulo 14, aquí Pablo desde el versículo 1 al 25, por eso hemos separado del 1 al 25 y luego, si Dios permite, veremos ya al final hasta el 40 del capítulo 14 para tal vez comenzar ya en aquel pasaje tan tremendo de la resurrección del Señor. Aquí Pablo estará contrastando las lenguas y la profecía. Esa palabra que muchas veces ocupamos. Lenguas versus profecía, haciendo un contraste. Y allí Pablo establece con claridad que el don de profecía es preferible y debe ser buscado como el más fructífero. Hermano, recuerde que esto fue dado a la iglesia de Corinto, donde estos dones estaban en funcionamiento. Nosotros ahora miramos aquellos dones
desde esta perspectiva, mirando hacia atrás, hasta cuando pudieron y funcionaron, especialmente en la asamblea de Corinto, y que les llevó a una tremenda vanidad. Se vanagloriaban porque poseían estos dones de lenguas y de profecía. Imagínese un hombre, un creyente de ese tiempo, en esa asamblea, comenzando a hablar aquello en lengua, aquello que había venido de parte de Dios, que se le había dado. Él lo hacía solamente para mostrarse, vanagloriarse delante de los demás, para mostrar que el don de él que él tenía, como que hubiese sido dado por él, era para mostrarlo en motivo de vanagloria. Pablo tiene que enseñar acerca de eso, y en los capítulos anteriores ya hemos visto cuál era su manera de funcionar, por qué dejaron de funcionar y cuáles son los dones que quedan en el día de hoy. Hay que tomarlo desde este punto de vista. Fueron dones que existieron, pero que en el día ya no están. Dice que Pablo, al poner las lenguas al final de la lista de dones, si usted después lo quiere hacer en su casa y revisarlo, allí en el capítulo 12, versículos 28 al 30, en esa lista que aparece, las lenguas son puestas al final. Es llamativo esto. Y ahora Pablo, al exponer el daño que pueden causar, a no ser que sean interpretadas, está ahora, es como que Pablo, a todo lo que ellos estaban haciendo, es como que tirara un balde con agua fría para hacerles remecer lo que estaban haciendo, para darles a entender qué mal estaban haciendo en aquella iglesia local. Y aquí uno se pone a pensar que tanto pentecostales y carismáticos no hayan prestado atención a este punto, que en la lista del capítulo 12, lo de las lenguas está al final. Y aquí lo que hemos leído en este capítulo 14, Pablo resalta la profecía, que es más útil, es más necesaria. La profecía edifica, la lengua no. A no ser que en ese tiempo el hermano que poseía el don de lenguas también poseyera el don de interpretación. Si eso ocurría, pasaba a ser una profecía, porque edificaba. Ellos exaltan este don a un puesto de supremacía, pentecostales y carismáticos, tanto en su pensamiento y experiencia. Ellos pretenden hoy como don es hablar de manera, yo no sé si usted los ha escuchado, yo por lo menos los he escuchado. Ellos hablan de una manera extática, se expresan en una jerga, por decirlo así, de corral, sin un vocabulario distintivo ni estructura gramatical y con unos sonidos limitados. No tiene relación alguna con el don de los primeros días. Aquí debemos insistir en que el don de profecía fue un don fundacional, como lo dice Efesios, capítulo 2 y versículo 20. Efesios 2:20 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El fundamento. Fue dones fundacionales que aquellos hombres llevaron a cabo. Un hermano que hablaba mediante revelación directa,
lo cual no existe en la actualidad. Algunos intentan mantener que se trata de un don permanente y lo igualan a la predicación expositiva o una palabra del Señor inspirada por su Espíritu. Esto no podemos mantenerlo en base a las Escrituras. ¿Por qué razón? Porque hoy hablamos desde unas Escrituras ya completadas. No hay revelación directa. El canon de las Escrituras ya fue conformado y por lo tanto cada uno de nosotros debe hablar conforme a ella. Y muchas veces debemos ya comenzar a usar mucho más esta palabra, lo que la Escritura dice. No tomar algo como espiritualizar y decir, quiero hablar de Dios, y hable de una manera tal y dice, oh, me ha mostrado Dios que debo hablar de Salmos 92 y comienza a decir algo. Cada hermano que predica debe conocer el canon completo de las Escrituras y en base a ellas enseñar lo que llamamos la doctrina apostólica. En las cartas del Nuevo Testamento, lo que estamos haciendo hoy. Nosotros fácilmente pudiéramos haber pasado por alto este capítulo, entendiendo que ya todos los hermanos saben que aquellos dones ya no existen, sabemos los dones que quedan, pero es sumamente importante entender estas verdades que ocurrieron, que fueron dones dados por Dios y que tuvieron un funcionamiento, pero aquello cesó. Aunque la persona diga que no es así, y ya lo hemos visto anteriormente, cuando venga lo perfecto, no dice cuando venga el perfecto, como refiriéndose al Señor Jesucristo, cuando venga lo perfecto. En parte conocemos y en parte profetizamos. Era mientras se estaba llevando a cabo el desarrollo de las Escrituras, pero cuando el último hombre que profetizó acerca de las Escrituras, que fue Juan, el canon de las Escrituras se completó y vino lo perfecto. Ya no hay más necesidad de don de lenguas ni de profecía. Ahora hay hermanos que son llamados maestros, evangelistas, pastores como el don de pastor que ha dejado Dios en la iglesia de estos tiempos, pero siempre con el mismo móvil de traer bendición, dar crecimiento a la iglesia. No, el pastor no habrá de mostrar su don para vanagloriarse. O lo mismo que el maestro o lo mismo que el evangelista. Él sabe que es un don dado por Dios y que debe llevar a cabo para el beneficio de los demás. Es lo que debieron haber hecho aquellos hermanos de Corinto y que no hicieron. Miremos el capítulo 14 y comencemos desde el versículo 1 al 2. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. El apóstol apela, hace un llamamiento a ellos que sigan ardientemente el amor, con todas sus excelentes virtudes. Y junto con este seguimiento del amor, que procuren los dones espirituales, pero en particular, que profeticen. Luego, ¿qué hace? Comienza Pablo, a contrastar las lenguas y la profecía. Y da sus razones para su elección de la profecía
como un don superior. El don de lenguas tenía que ver solo con Dios, en ausencia de interpretación. Pero el don de profecía tenía el designio de edificar a la iglesia. Era con vistas al hombre. En el versículo 2 señala que uno que hable en una lengua extranjera no será comprendido por su audiencia. Solo Dios le comprende. La razón de que no le comprendan no reside en el contenido de su mensaje, sino en el medio del mensaje. Se estaba empleando una lengua no comprendida por ninguno de los presentes, porque en este punto no hay mención de ningún intérprete. Podría haber estado proclamando misterios. Esto es, verdades no dadas a conocer con anterioridad, ahora reveladas por Dios, pero sin que nadie las comprendiese. Debemos observar que se nos dice que habla a Dios. Esto sugiere un lenguaje coherente y no sones que no se entendieran. Comprendía lo que estaba diciendo. Esto es de suma importancia y apoya lo que habremos de decir más adelante acerca de que debiera ser algo que se entendiera. Muchos carismáticos y otras personas dan por supuesto que el orador no comprendía lo que estaba diciendo. Versículos 3 y 4 dice de esta manera: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. En contraste a lo anterior, Pablo hace saber ahora que el profeta habla a los hombres, a Dios, para edificación, exhortación y consolación. ¿Qué es edificar? Es informar a la mente, a nuestra mente, fortalecer nuestra alma y a la vez iluminar y capacitar. Eso es lo que tiene que ver con la edificación. ¿Qué es lo que es la exhortación? La exhortación es animar. Siempre por la palabra. Es animar, alentar, estimular, mover a un mayor esfuerzo y devoción. ¿Qué es consolar? Es ayudar, es socorrer, apoyar en medio de las tormentas de la vida, acudir al lado para hablar con consuelo y ternura, traer una palabra para elevar el espíritu y ayudar al alma a mirar arriba. Este debería ser el resultado de todo ministerio público. En el versículo 4 se indica que el que habla o que hablaba en una lengua se edificaba a sí mismo. Esto significa que tiene que haber comprendido lo que decía. Si se edificaba a sí mismo, por lo tanto, él entendía o comprendía lo que él decía. Lo que no se comprende es imposible que pueda edificar.
Aquí debemos observar que el profeta edificaba a la asamblea. Aquí vemos el grado de utilidad que procedía del ejercicio de cada don. ¿Saben qué residía? En el hecho de que el que hablaba en lenguas edificaba a una persona, a sí mismo, mientras que el profeta edificaba a muchas, a toda la asamblea. Aquí debemos enfatizar, hermanos, una vez más, que el que hablaba en lenguas tenía que comprender para ser edificado. Si él pudiera ser edificado sin comprender, lo mismo sucedería a la asamblea. Pero debemos entender que había un cierto grado de egoísmo en el ejercicio de un don que solo edificaba al que hablaba. Y debemos repetir nuevamente lo que el amor es. El amor no busca lo suyo propio. Este mal uso de este don residía en todo ejercicio egoísta de esta clase. Sin nadie presente para comprender en el ejercicio de su don de lenguas, podría haber edificado a todos mediante su lengua propia. Versículo 5 dice: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Pablo se apresura para una cosa, para asegurarles que no quiere que dejen de usar las lenguas. Se sentiría feliz si todos poseyesen el don de lenguas, pero preferiría que profetizasen. El profeta era más grande porque la utilidad para la asamblea, debemos decirlo, era mayor. Una manera de compensar la limitación de las lenguas sería que el que hablaba pudiera interpretar. Esto indica que una persona podía poseer ambos dones. Yo no sé usted si lo ha leído esa parte. Cuando Pablo le dice, si aquel tiene aquel don de lengua, que pida también tener el don de interpretación de lenguas. A eso se refiere Pablo aquí. Aquí se supone la misma situación, ahí en el versículo 13. Mientras que en el versículo 28 expone la posibilidad de que el que hablaba pudiera no poseer el don de interpretación. Si el mensaje era interpretado, como ya lo hemos dicho antes, entonces adquiriría el carácter de profecía, porque se entiende y está edificando a la asamblea completa. ¿Qué quedaba edificada? La asamblea completa. El hecho de que la interpretación edificaba a la reunión indica que el mensaje era, ¿qué cosa? Era sustancial y provechoso. No era una mera jerigonza. Disculpe que use estas palabras y las diga por lo que yo he escuchado en lugares. Ajala, bala, bala, bala. Rama, mama, mama, sa. ¿Qué acabo de decir? Nada. No tiene sustancia, no tiene nada. No edifico a nada, ni a nadie. Ni yo mismo me edifico porque no entiendo ni siquiera lo que estoy diciendo. Eso es llamado una jerigonza. En los versículos 6 al 12, Pablo se interesa en una comunicación inteligente y clara a fin de asegurar, ¿qué cosa? La comprensión. Esto se ve al observar ciertas expresiones
que se emplean en dicho pasaje, mire cómo lo resalta Pablo, que dice en el versículo 6 que hemos leído, y la pregunta es, ¿qué os aprovechará? Versículo 7, ¿cómo se sabrá? Versículo 8, ¿quién se preparará? En el versículo 9, ¿cómo se entenderá? Ninguno de ellos carece de significado en el versículo 10. En el versículo 11, si yo ignoro el valor de las palabras, ¿qué se espera del que hable? Que sea algo que se entienda. Y aquí Pablo saca a colación como los instrumentos musicales que están en el versículo 7 al 9. De las lenguas en el versículo 10 al 11. Y luego viene la exhortación en el versículo 12. Versículo 6 dice de esta manera: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Aquí el apóstol vuelve a contrastar la falta de provecho del don de lenguas y el enorme provecho de la revelación, del conocimiento, de la profecía y de la doctrina. El contraste recae ¿en qué cosa de nuevo? En la diferencia entre hablar en lenguas y hablar en el propio idioma. Según el versículo 30, la revelación y la profecía están vinculadas. La primera es interior y la segunda es su expresión externa. El profeta ha de tener una revelación. Asimismo, ¿qué cosa? El conocimiento y la enseñanza, la doctrina. Están conectados. Por cuanto el primero es requisito del segundo. Pero lo más importante aquí, lo más supremo en importancia, es que os aprovechará. Este es el propósito de toda la palabra, el provecho. Versículos 7 al 9 dice: ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Y aquí Pablo menciona 3 instrumentos para aclarar la necesidad de distinción en los sonidos: la flauta, la cítara y la trompeta. El versículo 7 indica que la flauta y la cítara eran bien conocidas. La flauta es representativa de los instrumentos de viento y la cítara de los instrumentos de cuerda. Pero estos, para poderlos distinguir, estaban sujetos a las leyes del tono, ritmo y timbre, a fin de dar un son o melodía claros, de modo que todos pudieran gozar de la música. Con ello, está argumentando que aparte de interpretación, las lenguas eran sones que se entendían. Y si no era así, no habría ningún beneficio para los oyentes. Y en el caso de la trompeta, mire qué importante. La claridad de la llamada era vital para un ejército
Si no, sobrevendría, ¿qué cosa? La confusión. ¿Cómo sabrían que el sonido de la trompeta les estaba anunciando la retirada? Si no era algo clarísimo, se quedarían peleando y morirían todos. Usted lo puede ver esto en Números 10, versículos 1 al 10. Cuando usted tenga tiempo puede tomar ese pasaje y leerlo también. El versículo 9 aplica ahora estos principios a hablar en la asamblea. La lengua aquí es la lengua humana. Su relación es clara. El discurso ha de estar señalado, mire, ¿por qué cosa? Por la sencillez, la claridad y en una lengua de fácil comprensión. ¿Sabe que igualmente uno podría hablar al aire si se dicen palabras no comprensibles, que nunca llegan a las mentes y a los corazones de los oyentes? Sería lo mismo que no hubiera nadie escuchando. Y aquí un gran ejemplo a tomar. Todos los hombres públicos. Cuán necesario es entender hasta aquí de lo que hemos visto. Cuán necesario es la sencillez y la claridad de la palabra. ¿Por qué digo esto? Cuando predicamos el evangelio y decimos palabras que las personas, yo me he escuchado con personas que dicen, ¿cómo decía Pablo? Y las personas decían, ¿quién es Pablo? Las personas que estaban escuchando el evangelio, que no conocen al Señor, ¿quién será Pablo? Decían. Pensando que ellos saben las escrituras, ellos no las saben, nosotros sí. La expiación de parte de Dios y no se le da el entendimiento y la claridad de lo que realmente significa la expiación, la propiciación, la redención. Son palabras totalmente difíciles de entender, pero que debieran ser sumamente sencillas, claras, para llevar al entendimiento de los oyentes. Versículos 10 al 11 dice, tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Aquí la tercera ilustración es la existencia de muchas lenguas del mundo. Cada una de ellas tiene su propia, ¿qué cosa? Cualidad. No existe lengua sin palabras articuladas. En el versículo 11, Pablo visualiza a alguien hablando en una lengua extranjera. Para él es solo un son, un sonido. Toda ella es incomprensible para su mente. Para el extranjero, era el que no hablaba griego naturalmente. Para este hombre extranjero, el lenguaje de un griego era igualmente que no se podía entender. Y uno puede entender esto cuando ha viajado tal vez fuera del país y ha llegado a un país donde la lengua de ese país usted la escucha, pero no entiende ni una cosa. Tal vez decir hola y tal vez decir adiós, pero lo demás no lo entiende. Uno que hablase en lenguas levantaba una barrera así. ¿Y qué cosa se hacía imposible? La comunión. Versículo 12 dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Ahora los exhorta Pablo a recordarles su celo
en anhelar dones sobrenaturales, aquellas manifestaciones espirituales. Y él lo que apela en estos creyentes, que ese celo que ellos tenían, lo pudieran canalizar para el fin de edificar a la asamblea. Edificar a los otros era lo principal. Mire, constantemente Pablo vuelve a este tema supremo, al lado del cual debe subordinarse todo lo demás. Y uno encuentra el énfasis de los siguientes 13 versículos, del 3 al 25. ¿Sabe sobre qué recae? Sobre lo provechoso. Es de suma importancia observar que en este pasaje el apóstol está tratando acerca del don de las lenguas en operación. Recuerda, hermano, en Corinto. Pero sin interpretación. Mire, no se precisó de interpretación ¿dónde? ¿Dónde se usó este don y no se necesitó interpretación? En Hechos capítulo 2. ¿Sabe por qué? Por cuanto los oyentes podían identificar las lenguas en las que se estaban hablando. Partos, medos, elamitas y todas las demás personas. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Allí no se necesitó interpretación. Cada cual entendió el mensaje de Dios. El provecho de este don de lenguas dependía enteramente de la interpretación, bien de parte del que hablaba o bien de otro que poseyera el don de interpretación. Y esto uno lo podría mirar desde 3 puntos de vista. Del punto de vista del orador, del que hablaba, eso está en los versículos 13 y 15. Desde el punto de vista de la asamblea, los versículos 16 al 19. Y desde el punto de vista de un visitante, versículos 20 al 25. El versículo 13 dice: por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Aquí Pablo alienta al hermano con don de lenguas a que ore por el don de interpretación. El ejercicio del don solo era de valor muy limitado, sin provecho para los oyentes. Ejercitar el don de lenguas era hablar en una lengua extranjera, pero interpretar era traducir con explicación en lengua que todos comprendieran. Esta es la premisa básica sobre la que pasa a edificar. El tiempo ya nos está pillando. Y versículo 14, porque si lloro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Aquí ahora Pablo ilustra lo que sucederá si no hay intérprete, porque establece la conexión. Esta es la razón por la que tiene que orar para poder interpretar. Si no hay interpretación, el espíritu, ¿qué hace? Ora. Pero el entendimiento queda sin fruto, significando que el oyente no recibe provecho. Si yo oro en lengua desconocida, es el ejercicio del don. ¿Qué cosa pasa? Mi espíritu ora. Se refiere a que su propio espíritu está siendo movido por el Espíritu de Dios. Mi entendimiento queda sin fruto. No significa que su mente no esté, digamos, allí involucrada. Lo que está diciendo es que el entendimiento es infructífero. Infructífero, aunque implicado.
no se produce fruto en el oyente. Y el contexto sustenta esta interpretación. Procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia, versículo 12. No sabe lo que has dicho, versículo 16. El otro no es edificado, versículo 17. Todo el propósito del don se cumple cuando el oyente escucha y se beneficia de la interpretación. No quiero abusar del tiempo. Podríamos dejar hasta aquí. Y el Señor lo permite, retomar ya en otra oportunidad, en este mismo capítulo 14, desde los versículos 15 en adelante, hasta terminar hasta el versículo 25. Hermanos, algo que funcionó, aquellos dones dados por Dios a aquellos creyentes de ese lugar. Pero haciendo un resumen, ¿cuál fue el problema allí? El don no era ni un problema. Eran los que lo poseían. Lo mal usaron. Y en el día de hoy somos llamados en base a esta misma experiencia a no mal usar nuestros dones. Son para el servicio de los demás. Son para edificación de la iglesia. Son para exhortar. Son para consolar. ¿Cuán llamativo es esto? ¿Y cuán importante es que esto pueda llevar a cabo cada hermano, que ya sepa su don, para el beneficio de los demás? Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias porque en tu palabra encontramos las verdades tuyas, lo que tú has dejado en ellas para el beneficio nuestro. Permite, Padre, que entendamos que aquellos dones son para el beneficio no nuestro. Sí nos beneficiamos con aquello, pero no usándolo como una jactancia, como vanagloria, como tristemente lo hicieron allá en Corinto. Pero agradecemos, Padre, que la palabra tuya y aquel hombre que tú enviaste para corregir aquellas cosas, luego podemos ver una iglesia que ha cambiado, una iglesia en Corinto que actúa totalmente diferente, porque ha entendido la realidad de tu palabra, ha entendido la doctrina y cómo funcionar cada uno con su don. Padre, gracias por estas verdades. Queremos atesorarlas en nuestros corazones. Queremos dejarla delante tuyo, esta reunión, y toda otra reunión que los hermanos realizan en todo lugar. Padre, gracias por esto. Queremos dejar esta reunión en tus manos y lo hacemos agradecidos y confiados, porque lo hacemos, Padre, en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Queremos dar las gracias, hermanos, a todos los que han podido reunirse en esta hora. Dar las gracias y ya al terminar nuestra reunión, agradecer al Señor en primer lugar, agradecer a todos y que podamos quedarnos con su palabra, lo que hemos escuchado, para el beneficio nuestro. Así que, hermanos, nuestra reunión ha terminado. Tengan todos